Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos de alegría. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado generando un torbellino de conversaciones y una curiosidad insaciable en el vertiginoso mundo del espectáculo. Nos referimos a un suceso que involucra a dos figuras que, sin duda, gozan de gran reconocimiento y afecto por parte del público, Halil Ibrahim y Esla. Si han estado al tanto de las últimas novedades, ya sea a través de los medios de comunicación tradicionales o el constante fluir de información en las redes sociales, es muy probable que el titular que nos convoca hoy les resulte familiar. Alerta. ¿Por qué Halil Ibrahim hizo llorar a Esla en público? Este es, sin lugar a dudas, uno de esos enigmas que nos dejan reflexionando, ¿verdad? Ver a personalidades que admiramos por su talento y carisma, atravesando situaciones de aparente adversidad, y más aún, si ocurre en un contexto público y ante los ojos de tantas personas, es algo que naturalmente despierta en nosotros un sentimiento de empatía, un profundo deseo de comprender qué es lo que ha sucedido. Por ello, en el transcurso de este vídeo, nos dedicaremos a desgranar meticulosamente los eventos que, presuntamente, condujeron a esta conmovedora y enigmática escena. Exploraremos las posibles razones que subyacen detrás de este acontecimiento y, lo que es más importante, intentaremos dilucidar el impacto que esta situación ha tenido y podría seguir teniendo. Antes de adentrarnos en los pormenores de esta fascinante historia, permítanme hacerles una cordial invitación. Si son nuevos en nuestro canal y tienen un genuino interés en mantenerse actualizados con las noticias más frescas, los chismes jugosos y los análisis perspicaces del universo del entretenimiento, les animo encarecidamente a que se suscriban. Es un proceso sencillo, rápido y, lo más importante, completamente gratuito. Al hacerlo, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Simplemente hagan clic en el botón de suscripción y activen la pequeña campana para recibir todas las notificaciones. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta narración que, sin duda, ha tocado las fibras sensibles de muchos. La noticia de que Halil Ibrahim, un actor de renombre, habría sido el causante de las lágrimas de Esla, una artista musical de gran trayectoria, en un evento público, cayó como una auténtica bomba mediática. La reacción en las redes sociales fue instantánea y explosiva. Los hilos de discusión en los foros de entretenimiento se poblaron de teorías, conjeturas y especulaciones, mientras que los seguidores de ambos artistas se vieron divididos entre la genuina preocupación por el bienestar de Esla y la ansiosa necesidad de comprender qué pudo haber pasado entre dos personas que, al menos desde la perspectiva pública, parecían mantener una relación cordial, si no es que profesional. Para poder calibrar la magnitud de este suceso, es fundamental contextualizar. Halil Ibrahim es un actor turco cuya fama se ha cimentado en sus memorables interpretaciones en series dramáticas. Su habilidad para encarnar personajes complejos y cargados de intensidad emocional es ampliamente reconocida. Por otro lado, Esla es una cantante y compositora de un éxito arrollador, cuya voz potente y sus letras cargadas de profundidad poética han cautivado a millones de personas. Sus caminos profesionales y personales podrían haberse cruzado en una miríada de escenarios, quizás en un evento benéfico de gran repercusión, en el marco de una posible colaboración artística, o incluso en un encuentro social más íntimo y privado. Lo que hasta el momento sabemos, basándonos en los informes de diversas fuentes y en los testimonios de aquellos que estuvieron presentes, es que el incidente tuvo lugar durante un evento de carácter público. Los detalles específicos de este evento, como suele ocurrir en estos casos, pueden variar ligeramente según la fuente consultada. Algunas versiones sugieren que se trataba del estreno de una esperada película, otras apuntan a una prestigiosa gala de premios, e incluso hay quienes señalan que fue una reunión de amigos donde, de repente, la atmósfera se tornó tensa y las cosas se salieron de control. Lo que sí parece ser un hecho irrefutable es que, en medio de la aglomeración y el ajetreo del evento, Esla fue vista visiblemente afectada, con lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Y lo más intrigante, se rumorea intensamente que Halil Ibrahim fue el catalizador directo, o al menos, indirecto de esta lamentable situación. Ahora, llegamos a la pregunta crucial, la pregunta del millón: ¿por qué? Las hipótesis que circulan son tan variadas como complejas, abarcando desde un desacuerdo de índole profesional hasta un conflicto de proporciones personales de gran calado. Una posibilidad plausible es que Halil Ibrahim haya proferido un comentario inoportuno, quizás con la intención inicial de ser una broma inocente que, lamentablemente, salió terriblemente mal.
O tal vez sus palabras, sin que él lo pretendiera, tocaron una fibra especialmente sensible en Slaa, algo relacionado con su pasado, con algún aspecto de su carrera profesional o incluso con su vida privada. A veces, lo que para una persona puede parecer completamente inofensivo e irrelevante, para otra puede tener un efecto devastador, especialmente si en ese momento se encuentra atravesando un periodo de especial vulnerabilidad. Otra línea de investigación plausible es que el conflicto no haya sido un enfrentamiento directo de Halil Ibrahim hacia Slaa, sino que él pudiera haber estado inmerso en una discusión acalorada con otra persona presente en el evento. En tal escenario, Slaa podría haberse visto afectada por la tensión palpable en el ambiente, por las palabras duras que se intercambiaron, o incluso por la atmósfera general cargada de negatividad. Es sabido que en ocasiones, en eventos públicos, las emociones pueden desbordarse de manera inesperada, y la presencia de cámaras de televisión y de una multitud de espectadores puede tener un efecto amplificador, magnificando la situación. Además, debemos considerar la naturaleza intrínseca de sus profesiones. Los artistas, por regla general, viven bajo un microscopio mediático constante, y la presión inherente a la fama puede ser, en muchos casos, abrumadora. Un malentendido fortuito, una crítica que se percibe de forma equivocada, o incluso un simple error en la cadena de comunicación, pueden desembocar en consecuencias emocionales de una magnitud considerable. Halil Ibrahim, quien es reconocido precisamente por su formidable habilidad para transmitir emociones complejas en la pantalla, podría haber, de manera completamente involuntaria, utilizado un lenguaje o un tono particular que impactara a Slaa de una manera que él no anticipó. Es de suma importancia recordar que nos encontramos ante una situación delicada y de la cual aún carecemos de todos los detalles. Sin una confirmación directa y oficial por parte de los involucrados, todo lo que podemos hacer es navegar en el terreno de la especulación informada y el análisis exhaustivo de la información que tenemos a nuestro alcance. Sin embargo, el simple hecho de que Slaa haya reaccionado de una manera tan visible y emotiva en un entorno público sugiere, con una fuerza considerable, que el desencadenante de su llanto fue algo significativo. Podría haber estado relacionado con una profunda decepción, con un sentimiento de traición, o incluso con una palabra hiriente que por alguna razón, resonó de manera particularmente dolorosa en su interior. También es pertinente contemplar la posibilidad de que la reacción pública de Slaa sea un reflejo genuino de su personalidad. Si Slaa es conocida por ser una persona sensible, con una profunda conexión con sus emociones y una tendencia a expresarlas abiertamente, su llanto en público podría ser simplemente una manifestación honesta y espontánea de sus sentimientos, independientemente de quién haya sido el causante. A veces, la vulnerabilidad aflora de manera incontrolable cuando uno se siente atacado, herido o profundamente conmovido. Ahora procedamos a analizar las posibles repercusiones de este incidente. En el siempre cambiante y a menudo implacable mundo del entretenimiento, los escándalos, por insignificantes que parezcan en un principio, pueden tener un impacto significativo en la imagen pública y la percepción de los artistas. Si bien es cierto que algunos escándalos pueden ser profundamente perjudiciales para una carrera, otros, si se abordan con madurez, honestidad y transparencia, pueden incluso llegar a generar una ola de empatía por parte de los fans, fortaleciendo así la conexión entre el artista y su audiencia. En este caso particular, la preocupación por el bienestar de Slaa ha sido palpable, y la mayoría de sus seguidores esperan sinceramente que se recupere pronto de cualquier malestar que haya podido experimentar. La forma en que Halil Ibrahim decida reaccionar ante esta situación será igualmente crucial. Si ha mostrado algún tipo de arrepentimiento, si ha intentado ofrecer una disculpa pública o si ha optado por brindar una explicación de su perspectiva, esto podría contribuir a mitigar cualquier percepción negativa que se haya generado. Por el contrario, si ha elegido el silencio, la evasión o la negación, esto podría, previsiblemente, agravar la interpretación pública de los hechos y generar aún más especulaciones. Es fundamental, cuando nos adentramos en el análisis de este tipo de situaciones, recordar siempre la humanidad subyacente de las personas involucradas. Detrás de las figuras públicas de los personajes mediáticos, existen individuos con sus propias emociones, con sus propias inseguridades, con sus propias historias de vida. Lo que para nosotros, desde la distancia, puede parecer un simple tropiez. O en la trayectoria de una celebridad, para ellos puede representar un momento de dolor genuino y profundo. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de todo este acontecimiento? En primer lugar, la importancia vital de la empatía y la consideración en todas nuestras interacciones, incluso en los entornos puramente profesionales. Las palabras que elegimos y la forma en que las pronunciamos pueden tener un impacto mucho mayor y más duradero de lo que a menudo imaginamos.
En segundo lugar, la fragilidad inherente a las relaciones humanas, incluso entre personas que se conocen en el ámbito público y aparentemente exhiben una buena relación. Siempre existen capas ocultas, dinámicas interpersonales que escapan a nuestra observación. Y en tercer lugar, la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Esla, como artista consumada, ha superado innumerables desafíos a lo largo de su carrera, y es muy probable que también pueda superar esta adversidad. La intensa atención mediática que este incidente ha generado también pone de manifiesto la insaciable voracidad con la que se consumen las noticias sobre la vida de las celebridades. A veces la simple curiosidad puede cruzar la delgada línea hacia la invasión de la privacidad, y es esencial recordar que a pesar de ser figuras públicas, merecen un grado fundamental de respeto por su espacio personal y por la intimidad de sus emociones. Para concluir nuestro análisis de hoy, el incidente que involucra a Halil Ibrahim y las lágrimas de Esla en público sirve como un recordatorio poderoso de que, detrás de la fachada de glamour, el éxito y la fama, las celebridades son, en esencia, seres humanos con sentimientos complejos y profundos. Aunque no tengamos acceso a todos los detalles íntimos de lo sucedido, la imagen de Esla visiblemente conmovida ha suscitado preocupación y ha encendido un intenso debate en el ámbito público. Lo que hemos presenciado hoy es un intento de desglosar los hechos reportados, de explorar las posibles explicaciones detrás de la reacción de Esla y de evaluar el impacto general que este tipo de situaciones pueden tener en la esfera pública. Hemos intentado abordar las diversas facetas de este suceso, desde las conjeturas sobre su causa hasta reflexiones más profundas sobre la empatía y la condición humana. Espero de corazón que este vídeo les haya resultado tan intrigante como informativo. Agradezco enormemente el tiempo y la atención que han dedicado a acompañarnos en este minucioso análisis. Ahora, me encantaría conocer su perspectiva. ¿Qué creen ustedes que pudo haber ocurrido entre Halil Ibrahim y Esla? ¿Tienen alguna teoría particular o alguna opinión que deseen compartir? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Adoro leerlos y entablar debates constructivos con ustedes. Y si este vídeo ha sido de su agrado, no olviden dedicarle un generoso me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir adelante. Por favor, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan tener un interés particular en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal para asegurar que no se pierdan ni uno solo de nuestros contenidos. Cada suscripción es un impulso invaluable que nos ayuda a crecer y a seguir ofreciéndoles análisis interesantes y debates enriquecedores. Gracias una vez más por acompañarnos. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando.